Todavía la oscuridad persiste, la ciudad se encuentra en calma, pero en el interior de algunos apartamentos las luces ya se han encendido. En uno de esos lugares, Elías se sienta en el borde de su cama, con la mirada perdida. Su mente comienza a agitarse con las cuentas por pagar, el recibo que vence mañana, el temor de no ser capaz de afrontarlo. Antes incluso de ponerse de pie, ya siente sobre sí la carga del día. Murmura una vez más, todo igual. Esa sencilla frase, pronunciada en el silencio de la mañana, posee una influencia mucho mayor de la que él es consciente. Esto se debe a que, según los antiguos sabios de Israel, las primeras palabras que se dicen al comenzar el día son semillas espirituales que determinarán el tipo de fruto que el alma recogerá. Elías ignora esta enseñanza. Al igual que millones de personas, se despierta y simplemente deja escapar el primer pensamiento que le viene a la mente. Y ese pensamiento crea de forma invisible la atmósfera de su realidad. Los sabios enseñaban: el alma retorna del mundo espiritual al cuerpo con un regalo en sus manos. Pero si la primera palabra que se pronuncia es de miedo o de queja, el regalo se deshace antes de que pueda ser abierto. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has iniciado el día con preocupación y has percibido cómo todo a tu alrededor parecía conspirar para generar el caos? El tráfico se vuelve más denso, las personas más irritables, el trabajo se siente más difícil. Por otro lado, hay días en los que, sin una razón aparente, todo fluye. Te levantas con una sensación de ligereza, agradecido, y el universo parece devolverte una sonrisa. Los maestros de antaño denominaban a ese instante el momento entre el sueño y el despertar, como Sha'atzón, la hora del favor. Es el intervalo sagrado donde el cielo se percibe más cercano y las puertas de la abundancia aún permanecen abiertas. Por esta razón, los sabios judíos custodiaban un secreto de gran poder. Existe un salmo específico que, si se recita justo en ese momento del amanecer, es capaz de alterar el flujo de la energía financiera. Ellos afirmaban que quien lo entonara con fe auténtica atraía prosperidad, oportunidades y sustento, incluso en circunstancias que parecían desesperadas. Sin embargo, lo más notable es que este secreto nunca se compartía con cualquiera. El rabino que lo transmitía se detenía, miraba fijamente a los ojos del discípulo y preguntaba: ¿buscas solo el dinero o la bendición que el dinero trae? Solo entonces el alumno entendía. No se trataba solo de riqueza material, sino de la reconexión con la fuente. El dinero es solo un mensajero. El verdadero poder reside en quien lo invoca. Elías, sin saberlo, está a punto de descubrirlo. Esa mañana, mientras se viste, recuerda una conversación antigua con su abuelo, un judío sefardí, quien le había dicho antes de morir: «Nieto mío, existe un salmo que logra que el dinero te busque, pero solo es efectivo cuando el corazón lo invoca, antes de que la mente despierte». En aquel momento, Elías se había reído. Hoy, endeudado y exhausto, esas palabras resuenan con un peso renovado. ¿Será esto verdad?, se pregunta. Y es precisamente en esa incertidumbre, en ese instante entre el escepticismo y la esperanza, donde el misterio comienza a manifestarse. Pues, como explican los cabalistas, la fe no necesita pruebas para comenzar, pero las pruebas aparecen una vez que la fe se inicia. El amanecer poco a poco conquista el cielo. El silencio de la mañana se rompe con el canto de los pájaros. Elías inhala profundamente y por primera vez en mucho tiempo no se lamenta. Solo musita: «Dios, muéstrame el camino correcto hoy». En ese preciso momento ocurre algo sutil. No se manifiestan destellos de luz ni música celestial.
solamente una sensación diferente, un pequeño alivio, un calor suave en el pecho. Elías lo ignora, pero en ese instante ha cambiado la vibración de su alma, y con ella todo lo que está por suceder. Porque los antiguos enseñaban: quien transforma las palabras del amanecer, transforma el destino del día. Y si el día cambia, el flujo del dinero también se modifica. Sin embargo, hay un aspecto aún más profundo en este secreto, algo que pocos conocen, y que explica por qué ciertas personas parecen ser buscadas naturalmente por la prosperidad, mientras que otras luchan sin cesar contra ella. La clave se oculta en el poder de las primeras palabras y en el código sagrado que éstas activan en el mundo espiritual. ¿Y si la prosperidad no fuera cuestión de azar, sino de sintonía? ¿Y si una sola frase, una vibración correcta, fuese suficiente para que el dinero comenzara a buscarte? Algunos lo califican de coincidencia, otros de fe. Los sabios lo denominaban sabiduría divina. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando las primeras palabras del día encuentran el nombre apropiado de Dios? Antes de continuar, haz una pausa por un momento. Respira. Siente la presencia silenciosa de Dios a tu alrededor. Permite que la fe resuene con más fuerza que el miedo y que la esperanza sea tu respuesta para este día. Ahora, escribe con el corazón como un acto de entrega y confianza. Dios me dará lo que necesito hoy. Existe algo misterioso en el momento en que los ojos se abren. Es como si el alma aún estuviera a mitad de camino entre los mundos, una parte en el sueño, otra en la realidad. Los cabalistas aseguraban que en ese instante el alma trae fragmentos de la luz que contempló durante el sueño, y que la primera palabra pronunciada decide si esa luz permanecerá con nosotros o si regresará a lo alto. Por ello, los antiguos maestros del desierto solían despertar en silencio. Aguardaban unos segundos, respiraban profundamente, y sólo entonces emitían su primera frase del día, una bendición, un agradecimiento simple, pero de gran poder. Sabían que la primera palabra es una semilla y el resto del día es el campo donde esa semilla florece. Elías, nuestro protagonista, aún no lo comprende conscientemente, pero esa mañana en la que optó por cambiar sus primeras palabras, sustituyendo el otra vez todo igual por Dios, muéstrame el camino correcto, plantó la semilla más crucial de su existencia. El Zohar, el texto fundamental de la Cábala, revela algo asombroso. Cada palabra genera un mensajero, y ese mensajero sale al mundo para construir o destruir, según la intención del corazón que la ha proferido. Ahora, imagina cuántos mensajeros tú creas cada mañana y qué tipo de obras están edificando en tu nombre. Elías empieza a darse cuenta de esto poco a poco. Durante los días siguientes, continúa repitiendo su nueva frase al despertar. Nada espectacular ocurre de inmediato, pero algo en su interior se transforma. Se siente más sereno. Empieza a hallar soluciones sencillas que antes le pasaban desapercibidas. Un cliente antiguo regresa. Un vecino lo recomienda para un nuevo empleo. Pequeñas señales, pequeñas puertas que se abren, pero su mente aún titubea. ¿Será casualidad? ¿Puede una frase modificar verdaderamente el destino? El rabino Levi Isaac, una figura citada por los sabios de Israel, solía decir: el primer sonido que emana de tu boca cada mañana despierta al ángel del día. Si el sonido es de gratitud, él trabaja a tu favor. Si es de queja, se retira. Las palabras poseen cuerpo, alma y destino. Y el cuerpo de las palabras es sonido, vibración. Por eso, cuando los sabios hablaban de prosperidad, no se referían a números, sino a frecuencia espiritual. Hay individuos que se levantan y afirman: hoy será difícil.
Otros se despiertan y declaran: «Hoy recibo lo que me corresponde». Y el universo, actuando como un espejo viviente, refleja con exactitud lo que ha escuchado. Elías comienza a hacer sus propias pruebas. Anota sus primeras palabras de cada mañana y compara lo que sucede en los días posteriores. En los días que se levanta con fe, todo fluye. En los días que vuelve a murmurar miedo, todo se obstaculiza. Empieza a comprender lo que su abuelo quiso transmitir. El dinero busca a quien lo convoca con fe, pero esa convocatoria no se realiza con gritos ni con ruegos desesperados, sino con sintonía. El dinero, según enseñan los cabalistas, es una energía neutra. Se dirige hacia donde fluye la luz, y la luz fluye hacia donde hay gratitud, intención y alineamiento. La primera palabra dicha al despertar es el código de activación de esa luz. Es como una contraseña espiritual. Y si se utiliza la contraseña correcta, todo se reorganiza. Oportunidades, encuentros, ideas, coincidencias. Elías comienza a experimentarlo en su propio ser. Hay mañanas en las que se levanta con una claridad renovada, como si un portal invisible se abriera. Recuerda la enseñanza de un antiguo maestro de la mística judía. Quien logra controlar las primeras palabras del día, controla el día entero. Y quien controla el día, controla el destino. De repente, todo comienza a encajar. No obstante, aún desea saber por qué los sabios otorgaban tanta importancia a ese momento del amanecer. ¿Por qué no por la noche, antes de dormir o durante las horas de trabajo? La respuesta llega cuando encuentra un viejo cuaderno de su abuelo, amarillento por el paso del tiempo, con una sola frase en hebreo grabada en la cubierta: Berajá Michilatom. La bendición comienza con el amanecer. Dentro del cuaderno, una nota aún más enigmática. Aquel que domina la primera palabra, dominará también el primer flujo de la prosperidad. Elías siente un escalofrío. Allí, entre las líneas, se halla algo que parece ser mucho más grande que él, un código oculto, una llave espiritual que abre el canal de la abundancia. Pero, ¿cuál es exactamente ese código? ¿Y qué palabra o qué oración empleaban los antiguos para generar esa sintonía perfecta entre el alma y el sustento? Tal vez se encuentre escondido en las antiguas oraciones del amanecer, quizás en algún salmo recitado por generaciones al salir el sol por los maestros que sabían comunicarse con lo divino en silencio. Lo innegable es que Elías siente que se está acercando cada vez más a la respuesta, aquella que su abuelo mantuvo en secreto, y que los sabios solo revelaban cuando el corazón estaba preparado. Hay palabras que solo logran iluminar el día, y hay palabras que abren los tesoros del cielo. Pero, ¿cómo discernir la diferencia entre unas y otras? Las palabras de Elías resonaban como un llamado silencioso. No podía explicarlo, pero había algo diferente en sus mañanas desde que había empezado a modificar su primera frase. El aire se sentía más ligero, el tiempo más generoso, el día más alineado, y en su interior nacía un nuevo sentimiento: esperanza con propósito. Una tarde, al visitar la pequeña sinagoga que su abuelo frecuentaba, Elías encontró una figura peculiar. El rabino Abraham, un hombre de barba blanca, ojos serenos y una sonrisa casi infantil. El rabino lo observó por un instante y, sin que Elías dijera palabra, le dijo: «Has estado orando, pero aún no estás escuchando lo que dices». Elías se mantuvo en silencio. Entonces el rabino tomó un pequeño libro gastado por el uso y lo abrió en una página que parecía saberse de memoria. Señaló un pasaje y declaró: «Este es el salmo que tus ancestros recitaban antes de que saliera el sol. Contiene el secreto del sustento,
pero solo revela su poder a quien entiende el código de las palabras. Elías se inclinó con atención. El rabino prosiguió: «Mira, en la Torá, nada es meramente literal. Cada palabra es un mundo, cada letra es un canal de energía. La vibración de una frase puede cambiar el rumbo de un alma y de una vida». El rabino hablaba con la serenidad de quien conoce lo invisible. Explicó que las oraciones antiguas, especialmente los salmos, son códigos vibracionales. No fueron escritos solo para ser leídos, fueron programados para resonar. El rey David, al componer sus salmos, no solo se dirigía a Dios, sino que interactuaba con las leyes ocultas del universo. Cada verso era una combinación específica de sonidos e intenciones que creaban frecuencias espirituales capaces de alinear el alma, el cuerpo y la realidad. Lo que hoy denominamos milagro, decía el rabino, los antiguos lo llamaban armonía, y cuando el hombre se armoniza, el mundo que lo rodea responde. Elías escuchaba con concentración. El rabino continuó, casi en un susurro. Existía un salmo, uno en particular, que los sabios aconsejaban recitar al despertar, no después del café ni después de las noticias, sino en el instante exacto en que el alma se despierta. Ese era el código que permitía que el dinero viniera al encuentro del hombre, y no a la inversa. Elías sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Y cuál es ese salmo, rabino?», preguntó. El anciano sonrió. «Aún no es el momento de que lo sepas. Primero, debes comprender cómo funciona». Entonces el rabino comenzó a narrar historias, relatos de personas comunes que habían experimentado el poder de esas palabras. Habló de Lea, una costurera de Tel Aviv, madre de 4 hijos, que recitaba el mismo salmo cada madrugada antes de la llegada del primer cliente. Ella contaba que lo hacía para abrir el canal de la bendición, y sin saber explicar por qué, su pequeño taller nunca se quedaba sin trabajo. También habló de Joseph, un taxista de Jerusalén, que tenía la costumbre de levantarse 15 minutos antes del amanecer para recitar su salmo del sustento. Durante años jamás le faltó trabajo, incluso en épocas de crisis de las que se quejaban otros conductores. Él decía: «Mientras otros duermen, yo llamo lo que me pertenece». Y mencionó a Rina, una mujer de 82 años, que instruía a sus nietas a recitar el mismo salmo con un vaso de agua en las manos antes de pronunciar cualquier otra palabra del día. Aseguraba que de esa manera bendecía las oportunidades que aún no se habían materializado. 3 historias diferentes, 3 destinos tocados por el mismo código. El rabino cerró el libro y concluyó: «Todos ellos comprendieron una verdad sencilla. El dinero no es un objetivo final, es una respuesta. Y responde a la vibración de aquel que se despierta con fe». Elías preguntó: «Entonces, ¿por eso el salmo debe recitarse al despertar?». El rabino asintió. «Sí, porque el despertar es el único momento del día en que el alma aún no ha sido contaminada por la duda. Es allí donde se abre la puerta del sustento, y hay un verso, uno específico, que toca esa puerta». Elías, lleno de curiosidad, insistió: «¿Y qué dice ese verso?». El rabino le respondió con una sonrisa: «No habla de dinero, habla de confianza, porque es la confianza la que atrae lo que te corresponde». Luego el anciano escribió algo en un trozo de papel y lo depositó en las manos de Elías. «Guarda esto, léelo al amanecer, pero solo cuando estés preparado. La prosperidad no es un galardón, es un reflejo». Elías guardó el papel en el bolsillo y se fue. Esa noche soñó con su abuelo. El anciano lo llamaba por su nombre y le decía: «El secreto reside en el nombre que antecede a la luz». Elías despertó con el corazón acelerado, miró el papel y vio que solo estaba escrito un número.
el número del salmo. Nada más. Las palabras del rabino regresaron a su mente. La prosperidad es un reflejo y se manifiesta cuando el alma se transforma en espejo. Pero, ¿qué significa convertirse en espejo? ¿Cómo se puede transformar una simple recitación en un canal vivo de energía? Las palabras correctas abren puertas, pero el corazón correcto abre el cielo. Y cuando las puertas del cielo se abren, el dinero ya no es una búsqueda, es una consecuencia. Durante varios días, Elías mantuvo su nueva rutina. Se despertaba antes del amanecer, respiraba profundamente y pronunciaba su primera frase del día con el corazón abierto. Dios, muéstrame el camino correcto. El papel con el número del salmo seguía guardado dentro de la Biblia, doblado como una promesa. Pero algo comenzó a cambiar, no en el exterior, sino en su interior, porque así opera la vida espiritual. Antes de que Dios muestre los caminos, pone a prueba si el corazón está listo para recorrerlos. En los días que siguieron, todo parecía ir mal. Un cliente importante canceló un trabajo. El coche que Elías utilizaba para ganarse la vida dejó de funcionar, e incluso un amigo cercano lo acusó de algo que no había hecho. El caos parecía multiplicarse. Levantó la vista al cielo y preguntó con rabia y lágrimas en los ojos: ¿Es esta la respuesta a mis oraciones, Dios? No obstante, de acuerdo con los maestros de la Cábala, cuando el cielo se mantiene en silencio, es porque el alma está siendo afinada. El Zohar afirma: antes de que la bendición se haga evidente, el universo desafía al corazón para que ponga a prueba su propia resonancia. Elías estaba siendo probado, no por el destino, sino por el silencio. Durante días el miedo lo visitó, pero cada vez que la duda se aproximaba, las palabras del rabino resonaban en su mente. La prosperidad es un reflejo y se manifiesta cuando el alma se transforma en espejo. ¿Y qué implica ser espejo? Significa reflejar fe cuando el mundo exhibe incertidumbre. Continuar creyendo cuando todo parece indicar lo contrario. Elías entendió que quizás el verdadero secreto no era el salmo en sí, sino el estado del corazón que lo recita. Porque un salmo no es magia, es frecuencia. Y la frecuencia solo se manifiesta cuando la mente y el corazón vibran con la misma intención. El viernes, antes de que saliera el sol, Elías se levantó de nuevo. El aire estaba frío. Se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos y en lugar de pedir, simplemente dio gracias. Agradeció por lo que poseía, por lo que había perdido e incluso por lo que aún no había llegado. Fue en ese momento cuando algo cambió. No hubo luces ni señales, solo una paz densa, profunda, que inundó la habitación. Elías comprendió. La prueba no consistía en resistir el sufrimiento, sino en mantener la confianza, incluso cuando nada tiene sentido. Los antiguos sabios llamaban a este estado emuná, la fe que no depende de la lógica. La emuná es la llave que hace girar las puertas invisibles de la realidad. Elías sintió que una puerta se había abierto en su interior. No sabía lo que estaba por venir, ni si aquel salmo lograría que el dinero lo buscara, tal como había dicho su abuelo. Pero por primera vez no necesitaba saberlo. Confiaba. Los maestros de Israel enseñaban: cuando la fe supera la prueba, la bendición pierde el derecho a permanecer oculta. Y fue en ese silencio de fe cuando Elías, sin darse cuenta, se hizo digno del secreto. Porque el misterio solo se revela cuando el corazón se encuentra lo suficientemente en paz para escucharlo. No todo retraso es un castigo. En ocasiones es simplemente el cielo esperando a que tu corazón esté listo para recibir. Pero, ¿qué clase de salmo podría poseer tanto poder como para convertir el amanecer en un canal de prosperidad? El sol aún no se levanta,
pero algo dentro de Elías ya ha despertado. Desde hace días percibe que algo invisible lo acompaña por las mañanas. No es miedo, no es ansiedad. Es como si una presencia silenciosa aguardara junto a la cama, atenta para escuchar lo que dirá primero. Las palabras del rabino vuelven a su mente. La forma en que te despiertas determina la forma en que el mundo te responde. Elías comienza a entender que despertar no es sólo el momento en que el cuerpo abre los ojos, es el instante en que el alma decide cómo habitará el día. Durante siglos, los sabios judíos denominaron a ese momento Regel Neshama, el instante del alma. Es el espacio entre el sueño y la conciencia, donde la mente aún no ha generado miedo y el corazón aún recuerda su origen. Es allí donde los secretos espirituales actúan en silencio, pero con precisión. Elías aprende algo sencillo y poderoso. Antes de pronunciar cualquier palabra, debe escuchar el silencio, sentir su propia respiración, reconocer el regreso del alma al cuerpo. Un milagro que ocurre cada mañana y que casi nadie percibe. El Zohar dice: aquel que despierta y agradece antes de pensar, entra en el día como un rey, entra en su palacio. Y eso es lo que el rabino quiso decir. La primera vibración del día es la contraseña del destino. Si nace de la gratitud, el universo la repite en prosperidad. Pero si nace del miedo, el mundo la refleja en escasez. Entonces, Elías comienza a practicar el despertar consciente. Ya no toma el celular al abrir los ojos. No piensa en cuentas ni en tareas. Simplemente despierta con una intención clara. Hoy comienzo el día en paz. Respira profundamente 3 veces, sintiendo el aire llenar su cuerpo. Luego susurra: «Gracias, Dios, por devolverme el alma. Gracias por este nuevo día». Nada más. Ninguna súplica, ninguna petición, solo gratitud. Y es en ese estado de serenidad donde el poder del Salmo empieza a manifestarse, porque los maestros enseñaban: la oración es como el fuego. Si el corazón está frío, la llama no se enciende. El Salmo de la abundancia que Elías está por recibir no es un hechizo ni una fórmula, es un espejo. Y ese espejo solo refleja lo que el corazón irradia. El rabino lo explicaba con una metáfora sencilla. El universo es como un arpa. Cada pensamiento es un toque de cuerda. Si el toque es disonante, miedo, prisa, duda, la melodía resulta confusa. Pero si el toque es amor, gratitud y fe, el arpa toca por sí misma. Por eso los sabios insistían en que el salmo debía recitarse justo al despertar, antes de que las preocupaciones tomen forma. El alma, aún pura de la noche, está más cerca de la luz, y las palabras pronunciadas en ese instante escriben el tono energético de todo el día. Elías empieza a notar los efectos de esta nueva rutina. Su semblante es más liviano, las horas fluyen con suavidad. Los problemas siguen existiendo, pero su peso ya no es el mismo. Es como si hubiera descubierto una corriente invisible de paz, una fuerza silenciosa que lo sostiene. La Cábala enseña que cada mañana es un renacimiento, que cuando el sol toca el horizonte, Dios renueva la creación y también el destino de los hombres. Pero pocos lo advierten. La mayoría se despierta repitiendo el día de ayer. Los sabios, por el contrario, utilizaban el amanecer como un portal, una segunda oportunidad diaria para alinearse con el propósito divino. Elías comprende entonces que el secreto del Salmo no reside en sus palabras, sino en el estado de quien lo pronuncia. Por eso el rabino esperó. Por eso su abuelo nunca lo reveló antes de tiempo. El corazón debe despertar antes que la boca. Aquel sábado, Elías se despierta aún más temprano. Siente que el momento ha llegado. El silencio es casi total.
solo el suave sonido de su respiración y un hilo de luz que se cuela por la ventana. Se sienta, respira hondo y sonríe. Se siente preparado, no por entenderlo todo, sino por confiar. El papel con el número del salmo reposa sobre la mesa, esperando. Lo mira y murmura: «Ahora lo entiendo, abuelo. El secreto no era el salmo, era el amanecer». Y en ese instante, la vibración cambia. El aire se impregna de una presencia indescriptible, y el corazón late en otra frecuencia. El cuerpo está despierto, pero es el alma quien toma el control. Elías cierra los ojos, coloca las manos sobre el pecho y susurra: «Estoy listo para escuchar el sonido que llama a la abundancia». Hay una hora del día en la que el cielo se inclina para escuchar a los hombres. Y esa hora es el amanecer, cuando el alma despierta antes que el mundo. Incluso lo imposible se levanta para servirle. Pero, ¿cuál será ese salmo que porta tal vibración? El código ancestral capaz de transformar un simple despertar en un llamado a la prosperidad. Hay momentos en los que el mundo parece generar demasiado ruido. Noticias, tareas, deudas, pensamientos incesantes. Y en medio de todo eso, el corazón intenta hablar, pero nadie lo escucha. ¿Alguna vez experimentaste esa sensación? Esa impresión de estar rodeado de sonido, pero con un vacío ensordecedor en el interior. Elías sentía exactamente eso. Intentaba orar. Intentaba agradecer. Intentaba mantenerse positivo. Pero en su interior habitaba un cansancio que las palabras no podían alcanzar. Era como si algo estuviera gritando por espacio, una petición que solo el silencio podía responder. Entonces, esa mañana hizo algo diferente. No dijo nada. No abrió la Biblia. No repitió la frase que el rabino le había enseñado. No pidió prosperidad. Simplemente se sentó en el borde de la cama y permaneció en silencio. Al principio, el silencio se sintió extraño, incluso incómodo. Pero poco a poco, algo se modificó. Comenzó a percibir el sonido de su propia respiración, el suave movimiento del viento exterior, el latido de la vida en pequeñas cosas que antes pasaban inadvertidas. Y fue en ese instante cuando una comprensión se formó en su interior. Dios nunca ha dejado de hablar. Fuimos nosotros quienes empezamos a vivir con demasiado ruido para escucharlo. Las palabras del rabino regresaron como un eco. El silencio es el idioma del alma. Quien aprende a escucharlo comienza a entender lo que las palabras jamás explican. Elías comprendió que el silencio de la mañana no está vacío, está repleto de presencia. Es el espacio donde el alma se reencuentra con su origen, donde lo sagrado susurra. Quizás por eso los antiguos sabios judíos oraban antes del amanecer, porque es en esa hora cuando el mundo duerme y el cielo se acerca. Durante varios días, Elías repitió el ritual. Despertaba antes de la luz, se sentaba en silencio y simplemente respiraba. A veces lloraba sin saber la razón. Otras veces sonreía con una paz que no provenía de ningún lugar en específico. Pero cada mañana se sentía más ligero, más completo, más cerca de algo verdadero. Curiosamente, a medida que el silencio crecía dentro de él, la ansiedad disminuía. Y cuanto menos corría tras lo que anhelaba, más las cosas parecían dirigirse hacia él. Un cliente olvidado llamaba. Aparecía una nueva oportunidad. Las coincidencias se alineaban como piezas de un rompecabezas invisible. Fue entonces cuando Elías entendió: el silencio también es una oración, una plegaria sin palabras, hecha solo con entrega. Los cabalistas la denominan emuná shelemá. La fe plena es el estado de aquel que confía sin necesidad de comprender, de aquel que acepta la vida, antes incluso de saber por qué. Quizás tú, al leer esto ahora,
también necesites ese tipo de fe. No la fe que exige señales, sino la que nace del descanso. Porque cuando el corazón se serena, la voz de Dios se vuelve audible, y de alguna forma todo comienza a alinearse. Elías empezó a llamar a este momento el llamado del silencio. No era un ejercicio de respiración ni una meditación. Era un encuentro, un reencuentro entre él y algo mayor, algo que siempre había estado allí, simplemente esperando que el ruido disminuyera. Cierta mañana, mientras el sol se asomaba, el rabino Abraham llamó a la puerta. Encontró a Elías tranquilo, sonriente, diferente. El rabino lo miró y dijo: «Ahora sí estás listo». Elías preguntó con los ojos llenos de lágrimas: «¿Listo para qué?». El rabino respondió con serenidad: «Para escuchar el salmo que no se recita con los labios, sino con el corazón». En ese instante, Elías comprendió que el silencio era la antesala de la revelación. Antes de recibir la palabra correcta, el corazón debe aprender a escuchar. Hay un momento en que el silencio deja de ser ausencia y se transforma en presencia. Y es en ese espacio sagrado donde lo divino toca lo humano y donde comienza a nacer la verdadera prosperidad. El rabino solía decir que la vida no te da lo que pides, sino lo que reflejas. Durante mucho tiempo, Elías creyó que la prosperidad era una cuestión de esfuerzo, estrategia o merecimiento. Pero ahora, sentado junto a la ventana en las mañanas silenciosas, comprendía algo más profundo. El mundo exterior solo reflejaba lo que estaba sucediendo en su interior. En los días que se despertaba tenso, el día lo trataba con tensión. En los días que respiraba ligero, el mundo le respondía con amabilidad. Comenzó a notar el patrón invisible que vincula pensamiento, emoción y realidad. La prosperidad, entendió, no empieza en la cartera, empieza en el corazón. Quizás tú también lo has sentido, aunque no sepas cómo explicarlo. Hay días en que todo se traba, en que nada fluye. Y no es porque el mundo haya cambiado, sino porque nuestra frecuencia se ha alterado. El alma se cierra, el cuerpo se endurece, la mente se vuelve pesada. Pero cuando abrimos el corazón, todo parece alinearse, como si el universo recordara quiénes somos. Elías descubrió que el universo es un espejo viviente y que el dinero es un reflejo sensible. No persigue a quien lo teme o lo rechaza. Se acerca a quien vibra en confianza, gratitud y merecimiento silencioso. El rabino lo explicaba con una sonrisa. El dinero no es una recompensa, es una respuesta. Se dirige hacia quien lo trata como energía, no como un ídolo. Aquellas palabras se quedaron grabadas en la mente de Elías. Durante años había solicitado prosperidad como quien pide lluvia, esperando que algo cayera desde el exterior. Ahora entendía que la lluvia solo cae cuando el cielo está preparado para liberarla, y el cielo dentro de él estaba cambiando. Comenzó a observar su propio reflejo, no el del espejo físico, sino el del mundo. Se dio cuenta de que el comportamiento de las personas, las oportunidades que llegaban o se iban, todo parecía una respuesta directa a su estado interior. Cuando caminaba irritado, la vida lo irritaba. Cuando caminaba confiado, las puertas se abrían. Y en los pocos momentos en que se sentía verdaderamente agradecido, sucedía algo milagroso. Sin saber cómo, todo se acomodaba. Los antiguos maestros denominaban a esto la ley del reflejo divino. El Zohar enseña: la luz no nace donde hay vacío de fe. Y lo que llamamos coincidencia, decía el rabino, no casualidad, es el espejo respondiendo. Elías empezó a aplicar esta enseñanza en su vida diaria. Al despertar, en lugar de pensar en las cuentas, se decía a sí mismo: soy luz y la luz me reconoce. Y cuando algo salía mal,
respiraba y preguntaba: ¿qué está tratando de mostrarme el espejo ahora? Con el tiempo, descubrió un secreto aún más sutil. La prosperidad no es un lugar al que se llega, sino un estado que se mantiene. Crece cuando se comparte y desaparece cuando se retiene por miedo, porque toda energía desea fluir, y el dinero, más que nada, es energía. ¿Lo has notado? Cuando ayudamos a alguien, incluso si nos resulta difícil, algo en nuestro interior se expande, y poco después, algo positivo regresa. No es magia, es flujo. Es el espejo devolviendo la luz que proyectamos. Elías comenzó a incorporarlo a su vida. Si veía a alguien en necesidad, ayudaba. Si se acordaba de alguien triste, llamaba. Si tenía poco, compartía de igual manera. Y de alguna forma, lo poco nunca escaseaba. El rabino lo observaba a distancia y un día le dijo: «Ahora entiendes el secreto. Quien se convierte en canal jamás experimenta carencia. La fuente solo se agota para quien intenta guardarla en un vaso». Aquellas palabras lo impactaron profundamente. Elías comprendió el verdadero sentido de la abundancia. No acumular, sino fluir. El universo no es un banco de reservas, es un río en constante movimiento, y el hombre que aprende a dar descubre que nunca deja de recibir. Pero hay algo más profundo en este espejo. No todo reflejo es agradable. A veces el espejo muestra miedo, ira, duda, y deseamos romperlo. Sin embargo, el sabio no rompe el espejo, lo limpia. Elías aprendió que mirar hacia adentro es el paso más difícil, pero también el más liberador, porque al reconocer las sombras se da espacio para que la luz vuelva a resplandecer. El rabino llamaba a este proceso Tikkun Yalef, la reparación, del corazón, y cuando el corazón se repara, la realidad se alinea, las oportunidades aparecen, las relaciones se equilibran, y el flujo de la vida vuelve a ser natural. Aquí es donde tú y Elías se encuentran. Tal vez también has sentido el cansancio de la búsqueda, la fatiga de intentar controlarlo todo. Pero, ¿y si en lugar de buscar, simplemente reflejaras? ¿Y si antes de correr tras la prosperidad, te convirtieras en aquello que la prosperidad busca? Los maestros judíos decían: cuando el hombre despierta su luz interior, hasta el oro lo reconoce. Elías empezó a sentirlo. No tenía todas las respuestas, pero algo había cambiado. Su mirada, su voz, su respiración. El mundo se sentía más ligero porque él se había vuelto ligero. El espejo se limpió y el reflejo volvió a sonreír. Cierta mañana, el rabino lo visitó de nuevo. Lo miró con ternura y dijo: «Ya reflejas la luz. Ahora puedes recibir el nombre del Salmo». Elías guardó silencio. Sintió un leve escalofrío en la espalda y un calor en el corazón. Sabía que el momento había llegado. El secreto custodiado por los sabios, el salmo del que su abuelo había hablado, aquel que, recitado al amanecer, logra que el dinero busque al hombre y no al contrario. El rabino colocó el pequeño libro de los salmos en sus manos. Mañana, antes de que salga el sol, lee este salmo. Pero recuerda, no invoca al oro, invoca a la luz, y donde hay luz, el oro siempre se manifiesta. Elías respiró profundamente. El espejo estaba listo, y el reflejo comenzaba a brillar. La vida es un espejo fiel. Quien despierta en gratitud ve al universo devolverle la sonrisa. Pero, ¿qué salmo sería ese, guardado por generaciones, capaz de alinear el alma y la prosperidad? ¿Qué palabras podrían contener una vibración tan potente? ¿Capaz de reorganizar el mundo alrededor de la fe? El rabino lo denominaba el cántico de la luz que atrae el sustento. Y Elías descubriría, al salir el próximo sol, que el secreto estaba oculto en un antiguo salmo, cuya última línea transformaría para siempre todo lo que creía sobre la riqueza, la fe y el destino.
Cuando el alma refleja la luz correcta, todo el universo conspira para iluminarla. La madrugada respiraba suavemente. Era como si el mundo entero esperara el mismo instante, el momento en que Elías abriría el libro y descubriría lo que los sabios llamaban el cántico que despierta la luz. La habitación estaba envuelta en penumbra, y la vela encendida proyectaba sombras que danzaban en las paredes, como si lo invisible también deseara participar en aquel encuentro. Elías se arrodilló. Su corazón latía lento, firme. Sabía que ese no era un momento para pedir, sino para recordar. Recordar quién era, de dónde venía, qué buscaba realmente. El rabino le había dicho: «Cuando leas el salmo correcto, te reconocerás en él». Con las manos firmes, Elías abrió el libro y leyó el título. Tehilim 112, el cántico del hombre justo. El primer verso resplandeció como la aurora. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Elías respiró hondo. Allí comprendió. Temer no es sentir miedo, es vivir con reverencia. Es abrir los ojos cada mañana y percibir que el simple hecho de existir ya es un milagro. La verdadera abundancia nace cuando el corazón deja de exigir y comienza a celebrar. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendita. Pensó en su abuelo, en 1700, sus hijos, en las generaciones futuras. Comprendió que el justo no acumula, siembra, y el fruto de su justicia se multiplica mucho más allá de su propia vida. El hombre bendito no es el que posee mucho, sino aquel cuya luz sigue brillando incluso después de su partida. Riquezas y bienes hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Elías sonrió con lágrimas en los ojos. La riqueza no es poseer, es pertenecer. La abundancia no es tenerlo todo, es reconocer lo suficiente. El hogar del justo es bendito porque alberga gratitud. Y donde hay gratitud, hay plenitud. Luz resplandece en las tinieblas para el justo. Es clemente, misericordioso y justo. Esta línea lo estremeció. Durante tanto tiempo había temido la oscuridad sin darse cuenta de que llevaba una chispa en su interior. El hombre de luz no es el que nunca cae, sino el que vuelve a encenderse. La compasión es la auténtica herencia de los sabios, y es ella quien atrae toda forma de bien. El hombre de bien tiene compasión y presta, conduce sus asuntos con justicia. El rabino solía decir: «El justo no teme perder porque sabe que lo que se da por amor jamás se pierde». Elías comprendió que la prosperidad es como el viento. Se mueve donde hay espacio. Quien da, abre espacio, y donde hay espacio, la vida entra. Cada verso del Salmo parecía hablarle directamente. No eran palabras antiguas, eran ecos de algo que siempre había sabido y había olvidado. El Salmo no enseñaba a pedir, enseñaba a confiar. No hablaba de conquistas, hablaba de carácter, no hablaba de oro, hablaba de luz. Cuando llegó al final, leyó lentamente el verso que tantas veces había sido malinterpretado. El impío lo verá y se indignará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Elías sonrió. Comprendió por fin que el impío no era otro. Era la parte dentro de nosotros que duda, que teme, que se compara. Cuando la fe despierta, esa parte se disuelve como la niebla ante el sol. Cerró el libro. El sol nacía detrás de las montañas, y un rayo de luz cruzó la ventana, tocando su rostro. El silencio era absoluto, pero había un canto invisible, un sonido que no venía de afuera, sino de dentro. Elías susurró: «Ahora lo entiendo. El dinero no me busca. Es la luz dentro de mí la que lo guía hasta donde yo estoy». Las lágrimas corrían libremente. No lloraba de tristeza, sino de plenitud. Todo cobraba sentido. El abuelo, el rabino, las pruebas, el silencio,
El salmo no era una promesa de riqueza, era un espejo. Y al mirarse en él, Elías finalmente se encontró a sí mismo. El rabino apareció en la puerta, observándolo en silencio. Cuando Elías levantó la mirada, el maestro sonrió y preguntó: «¿Entonces, encontraste lo que buscabas?» Elías respondió con la voz quebrada: «Sí, maestro, encontré paz». El rabino asintió: «Esa es la única riqueza que el tiempo no puede robar». Y se retiró, dejando tras de sí solo el aroma de la vela, recién apagada, y el sonido distante de un nuevo día que comenzaba. Elías permaneció allí en silencio, sintiendo el calor de la luz sobre su piel. Supo, con una certeza que no provenía de la razón, que jamás volvería a ser el mismo. El Salmo 112 se había convertido en el espejo de su alma, y él en la oración viviente. Comprendió que el milagro más grande no es atraer bendiciones, sino convertirse en bendición. La verdadera prosperidad no es lo que te llega, es lo que emana de ti. No es el dinero lo que tranquiliza el corazón, es el corazón tranquilo el que atrae todo lo que necesita. El universo responde a la vibración del alma. Cuando tu luz está limpia, el mundo se ilumina a tu alrededor, y lo que antes era una búsqueda se transforma en un encuentro. El Salmo 112 es el cántico del alma despierta. Nos recuerda que la mayor fortuna es vivir con fe, actuar con justicia y amar con compasión. Todo lo demás es una consecuencia. Y así, cuando el sol finalmente se alzó, Elías entendió lo que los sabios habían querido decir desde el principio. No es el hombre quien encuentra la luz, es la luz la que, al hallar al hombre justo, decide quedarse. Y por primera vez, el amanecer pareció eterno.